Romanos 4, y vamos a leer, hermanos, desde el versículo 6 en adelante. ¿Lo tenemos? Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que la fe fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aleluya. Antes de entrar al mensaje, ¿pueden sentarse, mis hermanos? Antes de entrar al mensaje, quiero hacer aquí una capsulita informativa, como lo dicen, para dos cosas. Una, no sé si han estado pendientes del WhatsApp, por ahí se les hizo un anuncio donde nos están vendiendo un aire acondicionado para el templo en abonos. Nos lo dan en 5,000 pesos de 1,000 pesos por mes. Entonces estamos viendo si es factible que entre todos lo compremos. Para instalarlo habría que hacer una modificación en el ducto ahí arriba, en el techo, para poner una T, para que haya entrada de los dos aires del que tenemos ya instalado y de este que compraríamos, para darle un poquito más de servicio al templo, ¿verdad? Porque este que tenemos, ustedes saben que a veces no es suficiente. Bueno, esa está ahí la propuesta para que la piensen, y si se puede, pues la idea sería que de las ofrendas salga para los abonos, serían 1,000 pesos por mes a 5 meses, o sea, serían 5,000 pesos del puro aire. Todavía faltaría la T y el cable y el tubo, que sería el cable y todo, pues ya sería mínimo, se tomaría del mismo aire que ya está, nada más sería una T ahí arriba y cables y ya. Nada más la diferencia sería que la T del ducto. Entonces, pues ahí está la propuesta. La otra cuestión, hermanos,
antes de entrar al mensaje también. Si ustedes se fijan los versículos 16 al 17, entre los dos versículos hay un paréntesis. ¿Sí lo notaron ahí? Ese paréntesis dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Ese paréntesis, hermanos, a veces al leer el texto, si lo leemos todo junto, el 16 y el 17, a veces puede llegar a confundir. Así que yo los invito a que cuando lo leamos, o lo lean ustedes ya en forma particular, omitan ese paréntesis. ¿Qué quiere decir? Que se leería, esa porción se leería de la siguiente manera, sino también por la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros delante de Dios. Sin el paréntesis, así se leería. Esto para darle un poquito más de entendimiento a esos versículos, hermanos, porque a veces el paréntesis como que nos desvía un poquito del texto y a veces se malentiende. Hay gente que piensa que Abraham era el que hacía lo que sigue adelante, que dice que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Hay gente que cree que el que llama a las cosas que no son como si fuesen es Abraham, precisamente porque ese paréntesis a veces confunde, ¿sí? Entonces no le estoy diciendo que le quite a la escritura, lo que le estoy diciendo es que ese paréntesis a veces confunde, ese paréntesis hace una separación en el texto, ¿sí? Y a veces nos lleva por otro lado, pero aquí lo que el texto está diciendo es que Abraham le creyó a Dios, ¿sí? Dice, te he puesto por padre el cual es padre de todos nosotros delante de Dios, así diría sin ese paréntesis. ¿Ya me hice entender con esa capsulita? Sí, los veo muy serios. O los rebusqué más, en lugar de aclararles el punto. Bueno, vamos a orar, hermanos, para comenzar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, venimos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque nos permites estar aquí y porque hoy podemos una vez más, Señor, meditar en tu palabra. Señor, yo te ruego que tu Espíritu Santo sea el que venga a ministrar nuestras vidas, Dios. Tú sabes, Dios, que en mí no hay, Señor, no hay nada si tú no estás. No hay palabra, no hay sabiduría, no hay ciencia, no hay entendimiento, Señor. Yo necesito que tu Espíritu Santo descienda sobre mi vida y sobre la vida de mis hermanos, Señor, y haya palabras de vida eterna para cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, enséñanos, Espíritu Santo, guíanos por el camino de la verdad. En Cristo Jesús te lo suplico, Señor, te lo suplicamos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse mis hermanos que están de pie. Gloria a Dios. Sin duda alguna, hermanos, una de las mayores cargas que el ser humano arrastra sobre su alma es la condenación por el pecado. Esta condenación por el pecado, hermanos, quizá muchos no lo notan, sin embargo es una gran carga que llevan sobre sus hombros. Hay una situación que se ve diariamente y es que el mundo no tiene pies ni cabeza. Ahorita el mundo está hecho un caos y esto es por causa del pecado que hay en el ser humano. Y desde que somos pequeños, la religión, o como quiera usted llamarle, se ha encargado de mostrarnos una realidad que es ineludible. Todos somos pecadores. Y digo la religión porque es la religión la que se encarga, sea la que sea, cualquiera que sea la religión, es la que se encarga de enseñarnos, quizá a la manera de cada una, lo que es la realidad de que existe un Dios, de que ese Dios es un Dios moralmente justo y que ese Dios moralmente justo exige rendición de cuentas. Por eso mucha gente prefiere no creer en Dios, porque saben que al creer en un Dios se están haciendo responsables delante de ese Dios. Dios les llamará cuentas, Dios nos llamará cuentas a todos y cada uno y nos hará entender que estuvimos mal. Ahora, la cosa aquí, hermanos, en México, por ejemplo, es un país que se considera con costumbres católicas y cristianas, que son básicamente una cosmovisión pensada en Cristo. Todos, tanto católicos como cristianos, como testigos de Jehová, todos de alguna manera visualizamos a un Señor Jesucristo que vino y dio su vida en la cruz del Calvario. Ahora, el pecado que se ha denominado original, se llama o se le dice original porque es un pecado que se originó en el principio, en el Génesis, o sea, desde los orígenes del hombre.
Por eso se llama el pecado original, porque fue el pecado que originó la caída del ser humano, la tendencia que todos nosotros tenemos al pecado. Todos, cada uno de nosotros tendemos al pecado, aunque querramos reconocerlo o no, nuestra carnalidad, este cuerpo, esta alma en la que estamos, o este cuerpo en el que está nuestra alma, tiende al pecado. Por eso es que necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que el pecado no se enseñoree en nosotros. ¿Por qué? Porque el problema del hombre, hermanos, es que siempre, mientras estemos en este cuerpo, siempre tendremos o traeremos arrastrando sobre nosotros el pecado original, que quiere decir, o que viene siendo la tendencia al pecado. Entonces, aquí la cosa es, hermanos, que Dios ha perdonado nuestros pecados al recibir la sangre de Jesucristo como sacrificio por ellos. Nosotros como cristianos, hermanos, a veces podemos ser atacados con pensamientos que nos llevan a la derrota, con pensamientos que nos llevan a pensar que quizás no somos lo que pensamos que somos, que quizás no hemos recibido el perdón de nuestros pecados, porque a veces nuestra carne nos traiciona, a veces nuestra carne nos quiere llevar otra vez, se quiere despertar el viejo hombre y nos quiere llevar otra vez por el camino por el que antes anduvimos, y cuando esos pensamientos o cuando esas actitudes o cuando esas palabras llegan, el enemigo es astuto y viene a nuestras vidas y nos acusa de haber fallado, de haber pecado, y nos hace sentir que no somos lo que pensamos que éramos, no somos lo que Dios quiere que seamos, no somos perdonados, puesto que seguimos cometiendo las faltas, o si no las mismas, otras diferentes, pero seguimos fallando delante de Dios. Y a veces, hermanos, esto es una carga que no podemos llevar, que nos aprisiona en pensamientos derrotistas, en pensamientos negativos, en pensamientos y en sentimientos que nos hacen pensar que no estamos en la comunión que debiéramos estar. Y muchas veces es cierto. Sin embargo, hermanos, nosotros necesitamos entender una cosa, y es que Dios ha ofrecido su perdón gratuitamente para todos y cada uno de nosotros, por lo que hoy yo quiero comentarle esto y quiero decirle esto: si usted ha entregado su corazón a Jesucristo, sus pecados fueron perdonados. Y si hoy ha usted tropezado, si usted hoy ha caído, hoy es tiempo de levantarse delante del Señor y decirle: Señor, aquí estoy, perdóname, límpiame, lávame, santifícame, llévame de la mano otra vez, porque no queremos perder ese perdón que Dios ha ofrecido a nuestras vidas. Hoy hay mucha gente, hermanos, que, ¿me permite que te mucho mano? Hoy hay mucha gente, hermanos, que piensa o que siente que el perdón es falso, el perdón que ofrece la palabra es falso. Porque a mí me han dicho, hace unos años me dijo una persona: ¿a poco nada más porque fuiste y te hincaste ahí, ya por eso eres salvo? ¿A poco nada más porque fuiste y te hincaste ahí, ya eres perdonado? La palabra nos enseña, hermanos, que no es solamente por eso. La palabra nos enseña claramente que antes de que usted venga a los pies de Jesús, hubo una obra atrás de eso. El Espíritu de Dios estuvo trabajando en su corazón para que usted fuera convencido de pecado, de justicia y de juicio, y usted entonces pudiera venir a los pies del Salvador a rendir su vida delante de Él. Nadie puede venir a los pies de Jesucristo si primero el Espíritu Santo no le convence de pecado, si primero el Espíritu Santo no le convence de que está mal delante de Dios. Y cuando nosotros reconocemos que estamos mal, cuando nosotros reconocemos que hemos pecado, que hemos fallado delante de Dios, es entonces cuando podemos venir como el hijo pródigo. A lo mejor como el Chavo del Ocho, ¿no? Como el perro arrepentido. ¿Quién ha escuchado ese poema del Chavo del Ocho? A lo mejor es entonces, hermanos, cuando nosotros podemos alcanzar realmente el perdón de Dios, cuando nos damos cuenta de cuánto lo necesitamos. Yo quiero hablarle en esta tarde, hermanos, de la bendición del perdón recibido. Es una bendición, dice el salmista, dice David: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Bienaventurados, dice, aquellos cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón, dice, a quien el Señor no inculpa de pecado. Yo le pregunto: ¿quién de nosotros, hermanos, nunca ha pecado?
Todos pecamos, todos fuimos pecadores, todos fuimos traídos de las tinieblas a la luz de Jesús. No hay uno solo entre nosotros que pueda decir, yo no recibí el perdón, porque si así fuera no estaríamos aquí. ¿Me explico? Ahora, estar en la casa de Dios, estar en la presencia de Dios y saberse perdonado por Dios nos libera de una carga terrible, hermanos. Y esa carga, hermanos, nos dimos cuenta que la llevábamos el día que fuimos libertados de ella. Yo no sé cuántos de ustedes les ha tocado, y yo me he manejado en otra esfera, ¿no? Pero yo creo que a todos nos ha pasado, que traemos una cachucha, una gorra, o lo que sea, lo traemos cargando, y cuando soltamos eso, cuando nos quitamos esa cachucha, nos damos cuenta que, aunque parece que no pesa en la mano, después de un tiempo sí se siente en la cabeza. Decíamos que fue el domingo pasado, hablábamos de la mujer que llevan al bebé en los brazos, que pesa, ¿qué? 2, 3 kilos. Y eso no pesa nada, pero después de 10, 15 cuadras, ya como que se adormece el brazo, como que ya cansó el chamaquito, como que ya se siente el peso. Hay ocasiones, hermanos, en las que no nos damos cuenta de lo que llevamos, o perdemos la noción de lo que llevamos por la costumbre. Les he dicho muchas veces, ¿cuántos de ustedes se levantaron esta mañana pensando, si estaré respirando? Y lo hemos dicho, muchas veces ni cuenta nos damos de que estamos respirando. Nos dormimos respirando, nos levantamos respirando, y no nos damos cuenta hasta que alguien menciona el estar respirando. Es entonces cuando nos caemos a la cuenta. Ok, el asunto es, hermanos, que el Espíritu Santo vino para darnos a conocer la realidad del pecado que veníamos cargando. Pero no nada más eso vino a convencernos y a poner fe en nuestro corazón para recibir el perdón de Dios. El creyente necesita y puede estar seguro de que ha recibido el perdón de sus pecados y con él también el acceso a la vida eterna. Y esto es una necesidad, hermanos, estar seguros de que fuimos perdonados. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces, repito, el enemigo va a venir y va a poner pensamientos en nuestra mente y en nuestro corazón y nos va a hacer sentir culpables otra vez y otra vez hasta que derrumbe, hasta que tumbe nuestras vidas. Por eso nosotros tenemos que estar bien seguros. Hay un dicho en el mundo que dice, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Y a fuerza de estarnos diciendo, eres un pecador, eres un hipócrita, no mereces estar en la casa de Dios, no mereces llamarte cristiano, no mereces ser hijo de Dios, etcétera, etcétera. Puede ser que el cristiano se derrumbe en su fe. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos estar seguros de que hemos recibido el perdón. Y yo quiero que veamos, hermanos, con esto en mente, algunas razones por las que podemos estar seguros de que hemos sido perdonados. Y en primer lugar, hermanos, el creyente puede estar seguro del perdón de sus pecados, porque al igual que Abraham, nosotros recibimos la misma promesa por medio de la fe. Dios prometió enviar a un redentor. Ese redentor vino, es Jesucristo. Y la palabra del Señor nos dice más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese tenemos paz lo podemos entender como que hay paz entre Dios y nosotros. Estamos en paz con Dios. Y para estar en paz con Dios se necesita tener el perdón de nuestros pecados, porque es la única manera de estar en paz con Él. La Biblia nos dice que nosotros éramos enemigos de Dios. ¿Puede un enemigo estar en paz con otra persona, con su enemigo? ¿Pueden estar en paz? Dice la palabra, andarán dos si no estuvieran de acuerdo. Hoy nosotros necesitamos entender, hermanos, que si usted y yo recibimos el perdón por la fe, y si nos aferramos a esa fe, el perdón lo tenemos asegurado, hermanos, porque el perdón no está para darse, el perdón ya se dio, el perdón ya se pagó, el perdón ya está a la puerta, ya está a la mano de aquel que lo quiera tomar. Es como cuando usted llega a un lugar, a un buffet, por ejemplo, en donde, no sé, una boda, unos 15 años, un cumpleaños de alguien,
Y usted dice, ¿qué van a comer? Y dice, vamos al buffet. Y usted está invitado al buffet. Y usted llega a ese lugar y encuentra ahí todo listo para servirse. Y hay platos, hay cucharas, hay cubiertos, hay servilletas. Y usted va pasando y va tomando aquello que hay para servirse. El perdón es igual. El perdón está ahí para que usted y yo, por fe, lo tomemos. Si hay alguien en internet que me está escuchando y no ha recibido el perdón porque no ha tenido la fe, hoy quiero decirle, es necesario que crea que Jesús murió por usted. Es necesario que acepte el perdón, que acepte la promesa, porque es por fe, es un regalo que Dios nos está dando a todo aquel que quiera creerlo, a todo aquel que quiera recibirlo. Dice la palabra del Señor en el versículo 11, dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso. Fíjense bien, estando aún incircunciso. En los tiempos bíblicos, ya más adelante, después de Abraham, un incircunciso es una persona pecadora. Aquí lo que nos está diciendo es que Abraham todavía no era circuncidado. Abraham todavía no estaba en relación de pacto con Dios. Dios todavía no establecía su pacto con Abraham. Cuando le da la promesa a Abraham, él estaba incircunciso. Y Abraham todavía no estaba en esa relación con Dios. Déjeme decirle, hermano, que cuando Dios nos dio la promesa a nosotros, ni usted ni yo, estábamos circuncidados espiritualmente. Estábamos en pecado, igual que Abraham. ¿Me explico? Aquí lo que quiero que veamos, además, es una simbología. Es un símbolo Abraham para con nosotros. Él recibe el pacto estando incircunciso, nosotros también. Abraham fue justificado estando incircunciso, nosotros también fuimos circuncidados en el momento en el que el Señor Jesucristo entró en nuestro corazón, fuimos circuncidados en el momento en el que el Espíritu Santo vino y tomó nuestras vidas y nos adoptó como hijos de Dios y por él pudimos clamar, Abba, Padre. En ese momento fuimos circuncidados y entramos en una relación de pacto con el Señor. Cuando el Señor dijo, este es el nuevo pacto que establezco con ustedes, este es mi pacto, el pacto es mi sangre. En ese momento, hermano, cuando usted acepta, cuando usted cree, cuando usted recibe por la fe el regalo que Dios nos da, en ese momento somos circuncidados y el perdón de nuestros pecados es dado y nuestros pecados son lavados y perdonados por la sangre de Jesucristo. No necesitamos hacer más, no necesitamos hacer menos. Dios ha dado el perdón y podemos abrazar ese perdón y podemos vivir en ese perdón porque Dios lo ha prometido para los que creen en Él. Si usted le cree, si usted lo abraza, si usted recibe por la fe ese perdón que Dios le ofrece, en este momento usted es perdonado, en ese momento usted recibe la gracia, en ese momento el Espíritu Santo desciende sobre su vida, en ese momento Dios lo abraza como al hijo pródigo que es. Pero es por fe. ¿A qué le quiero decir, hermano? Yo lo que le quiero decir es que no deje que el enemigo le engañe. Si usted en algún momento de su vida se siente desanimado, si usted en algún momento siente el deseo de desertar de la fe, de apostatar de la fe, de irse otra vez al mundo, déjeme decirle, hoy es tiempo de que entendamos, el perdón está ahí. El perdón está ahí. Si ha fallado, si hemos fallado, si hemos pecado delante de Dios, tenemos que venir delante de Él y decirle, Señor, perdóname, yo no quiero fallar. Miren, hay un ejemplo muy claro y lo vimos el domingo pasado con Pedro. Pedro le dijo al Señor Jesucristo, mi vida pondré por ti. Y ese mi vida pondré por ti es, yo muero en tu lugar. Jesús le dijo, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo que antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Usted conoce el resto. Pedro le negó 3 veces. Pero después de eso, el día que Jesús muere, al día siguiente, Pedro dice, me voy a pescar. Voy a pescar. El domingo siguiente. Y se va a pescar. Y la cosa es, hermanos, ¿a qué se dedicaba Pedro antes de seguir a Jesús?
Él era pescador. Y dijo, voy a pescar. ¿Qué es lo que está diciendo? Me voy a regresar a mi antigua vida. Note usted, hermano, la implicación tan fuerte que tiene ese me voy a pescar. Porque no nada más se fue Pedro, se llevó a otros con él. Que no, él no los invitó, él no les dijo, vénganse, vamos a pescar. No, él dijo, voy a pescar. Y otros dijeron, nosotros vamos contigo. Escuche, hermano, porque si el diablo logra hacer que usted dude de su perdón, si el diablo logra hacer que usted se aparte de la fe por causa de esa duda en el perdón de Dios, se va a llevar a otros con usted. Ahora, aquí la cosa se torna más seria, hermanos. Porque cuando Jesús se aparece a ellos en la playa, Jesús les dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y Pedro le dice, toda la noche hemos trabajado y no hemos sacado nada. Toda la noche hemos pescado, trabajado desde el principio, cuando están allá con las redes de su padre. No hemos pescado nada, dijo Pedro. Y había un pez asado en la playa, para que ellos pudieran comer, para que ellos pudieran saciar el hambre. Porque allá donde andaban, en la antigua vida de Pedro, lo único que encontraron fue vacío. No pudieron pescar nada. Regresaron a una vida vacía, a una vida sin nada, hermano. Así que, hermano, no dude del perdón de Dios para usted. No dude de que usted es perdonado por Dios. No dude de la gracia, no dude de la misericordia, no dude del favor de Dios, hermanos. Porque al igual que Abraham, nosotros hemos sido justificados, hemos sido perdonados, porque recibimos la promesa por fe, por medio de la fe. En segundo lugar, hermanos, el creyente puede estar seguro de que ha sido perdonado, porque al igual que Abraham, nosotros creímos en esperanza contra esperanza. Dice el versículo 18. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Ok, ¿qué es eso de creer en esperanza contra esperanza? ¿Cuál era la esperanza que tenía Abraham cuando recibe esta promesa? ¿Cuál era su esperanza? Estaba muy viejo. ¿Cuál era su esperanza? Pues no voy a morir. No voy a morir, no tengo hijos, no voy a morir sin hijos. ¿No fue ese el reclamo de Abraham para con Dios? He aquí que no me has dado prole y va a ser mi heredero, va a ser el esclavo Damaseno, Eliezer. Él va a ser mi heredero porque no tengo prole, no tengo descendencia, no tengo hijos. Esa era la esperanza que él tenía, morirse sin hijos. Pero recibe una promesa y él cree esperando recibir la promesa aún contra la esperanza de su muerte. Por eso dice esperanza contra esperanza. Hermano, ¿cuál era tu esperanza antes de Cristo? ¿Qué esperanza teníamos nosotros antes de Cristo? ¿Cuál era nuestra esperanza? Antes de Cristo quizá ni esperanza teníamos. Ni siquiera pensábamos en el futuro. Había una esperanza, sí. ¿Cuál era esa esperanza? Irnos al infierno. Era lo que esperábamos. O era lo que nos esperaba a nosotros, mejor dicho. Era lo que nos esperaba. Una condena, una sentencia que estaba dictada desde la eternidad. El alma que pecare morirá. Nosotros, hermanos, venimos a creer en esperanza contra esperanza. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza o la esperanza de vida que teníamos no era una esperanza buena. La eternidad que nos esperaba era una eternidad lejos de Dios, fuera de su gracia, fuera de su presencia, fuera de su misericordia, lejos de las moradas eternas que Él ha preparado para los que le aman. Pero hoy usted y yo que hemos creído, nuestra esperanza ha cambiado. La esperanza de nuestra vida es diferente. Ahora esperamos que el Señor Jesucristo venga por nosotros, vivamos o muramos. La palabra del Señor dice que del Señor somos, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces nuestra esperanza ha cambiado, hermano. Ahora nosotros tenemos una esperanza de vida, ahora nosotros tenemos una esperanza de gloria, ahora nosotros tenemos una esperanza de estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Esa es nuestra esperanza ahora.
Al igual que Abraham, hermano, nosotros creímos en el momento en el que no había nada más que esperar. Cuando a mí me hablaron del Evangelio, yo tenía alrededor de 14, 15 años, hermanos. Cuando yo me bauticé, mejor dicho. Pero yo me aparté a los 15 años. A los 15 meses me aparté. Me fui al mundo, hermanos. Y por eso le puedo decir, hermanos, que la vida fuera del Señor es una vida de vacío. Una vida vacía. Y cuando yo me aparté, hermanos, yo dejé de pensar mucho en muchas cosas, en las cosas de la iglesia, en las cosas de fe. Pero llegó un momento en el que yo empecé a pensar que estaba yo mal, que la iglesia no tenía la culpa, que la palabra de Dios era verdad, que lo que el pastor enseñaba era cierto y que yo estaba mal, pero yo no tenía manera o no podía, de alguna manera no sabía cómo regresar a los pies del Señor. Pero yo empecé a entender, hermanos, a los 17 años, empecé a entender que yo estaba mal, que mi vida no era lo que debía ser, que algo en mí no estaba correcto. Repito, yo me había bautizado a los 15 años. Y empecé a vivir, hermanos, con una cierta, no sé si llamarle remordimientos en mi mente, en mi corazón. Hasta un día en el que, un 17 de noviembre, pude asistir a una campaña de jóvenes, asistí a una campaña de jóvenes. Y el Señor se movió de una forma muy especial porque el mensaje que se estaba predicando no era de Cristo te salva, no era de Cristo te perdona, no era de Cristo te bendice, era una tipo conferencia que estaba dando un doctor, el doctor Raúl Castillo. Y Dios tocó mi vida en esa reunión. Y yo pasé al altar y pedí perdón y me levanté de ahí, hermanos, igual, me sentía igual, como si mi oración no hubiera sido oída, como si mi oración no hubiera sido respondida. El día siguiente volví y a la hora del altar, hermanos, el día 17 de noviembre fue esa segunda ida al templo. Y el Señor empezó a hablar a mi vida. Y a la hora de pasar al altar, hermano, yo me acuerdo que yo estuve llorando y llorando y llorando. Yo no podía decir nada. Solamente lloraba y lloraba y lloraba. Ahí fue donde entendí, hermanos, que realmente Dios estaba teniendo misericordia una vez más. Ahí fue donde entendí que Dios estaba tratando nuevamente con mi corazón. Cuando el día anterior, hermanos, yo hice una oración, le pedí al Señor que me perdonara, que me recibiera una vez más, etcétera, y yo no sentí nada. No sé, el apóstol Pablo dijo que no andamos por fe, sino por vista, no andamos por vista, sino por fe. Y yo no sentía nada en ese momento. Pero al día siguiente, repito, cuando llamaron al altar y empecé a llorar, ahí fue donde pienso, donde siento en este momento, siento que creí en esperanza contra esperanza. Porque mi esperanza el primer día no cambió. No cambió, yo seguía sintiéndome igual. Pero al día siguiente, hermano, cuando recibí esa caricia de parte de Dios, esa caricia del Espíritu Santo que me hizo llorar, y fue a través de su palabra. Entonces me di cuenta, hermanos, ahora me doy cuenta
que mi esperanza cambió en ese momento. Que Dios me dio una nueva esperanza. Abraham, su esperanza era morirse, pero luego su esperanza cambió. Voy a tener un hijo. Voy a tener hijos. Porque Dios le cambió el nombre y no le puso, ya su nombre no era Abraham, era Abraham, padre de multitudes. Entonces su esperanza cambió en ese momento. Cuando recibe por fe esa promesa, cuando recibe por fe la gracia y la misericordia de Dios, sin estar viendo todavía nada, todavía Isaac no se veía, todavía ni siquiera Ismael se veía. Pero él recibió la promesa. Y cuando recibe esa promesa, su esperanza de vida cambió. Entonces supo que iba a tener un tiempo en el cual iba a ser padre. Y tanto le cambió la expectativa de vida, hermanos, que la promesa él la recibe a los 100 años. Isaac nace 25 años después, cuando Sara ya tenía 100 años. 25 años, imagínense. Y luego, a los 40 años después, andaba buscando a la esposa, al hijo. Su expectativa de vida, su esperanza de vida cambió. No sé si me estoy explicando, hermanos, esto de esperanza contra esperanza. Nuestra expectativa, lo que nosotros podíamos esperar, era ir al infierno, era ser condenados para siempre. Pero hoy, hermano, usted y yo podemos estar seguros del perdón. Porque esa contraesperanza que teníamos fue la que nos trajo a los pies del Señor. Fue la que nos hizo reconocer que estábamos mal. Fue la que nos hizo reconocer que necesitábamos ser lavados con la sangre de Jesús. Y fue la que nos trajo al altar. O fue la que nos llevó quizá a una esquina donde estaban predicando. O fue la que nos llevó tal vez a una casa donde se estaba ministrando la palabra. Yo no sé de qué manera Dios trató con usted. Pero fue esa necesidad que sentimos de su presencia, de su perdón, de su misericordia, la que nos trajo a Él. Y por ese sentir que tuvimos, por ese reconocimiento, es que nosotros fuimos perdonados, hermano. Porque miren, les voy a decir esto. Para que el perdón de nuestros pecados sea efectivo en nosotros necesitamos reconocer que necesitamos ese perdón. Jesús murió por toda la humanidad, por todos. Pero no todos han sido perdonados. ¿Sí saben ustedes eso? Ahora, ¿por qué no? Porque muchos se han negado a reconocer su propia culpabilidad delante de Dios. Y al contrario, hoy hay muchos que reniegan de Dios y que dicen que Dios es un Dios cuadrado, que es un Dios, ¿cómo le dicen? ¿Cuál es la palabra? Muy estricto, demasiado metido en su molde. Y se niegan a recibir el perdón, a reconocer que lo necesitan. Pero usted y yo, que lo reconocimos, que lo entendimos y que lo aceptamos, hoy podemos disfrutar de su perdón. Porque entendimos cuál era nuestra situación. Y hoy, cuando la tentación llega a nuestras vidas, entendemos que necesitamos más de Él. Así que por eso estamos seguros del perdón de nuestros pecados, hermanos. Porque sabemos que lo necesitamos. Y porque sabemos que lo necesitamos, buscamos estar cerca de Él. ¿Me hago entender, hermanos? En tercer lugar, hermanos, el creyente puede estar seguro de que ha sido perdonado, porque el precio de nuestra justificación ya se pagó. Versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si Jesús no hubiera muerto y resucitado, hermanos, entonces no podríamos estar seguros del perdón. ¿Quién de ustedes, hermanos, me puede decir, hermano, yo vi a Dios
Ninguno de nosotros. Por eso Jesús también dijo, ¿qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? ¿Qué era más fácil de decir? Lo más fácil era tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque nadie iba a ver esos pecados siendo perdonados. Pero en cambio decirle, levántate, toma tu lecho y anda, todo el mundo lo iba a ver. ¿Y si no se levantaba? ¿Y si no tomaba el lecho? ¿Y si no caminaba? Todo el mundo lo estaba viendo. Por eso Jesús le dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda. Lo más fácil es, tus pecados te son perdonados. Eso es lo más fácil de decir. Pero ¿qué es lo más fácil de hacer? ¿Qué es lo más fácil de hacer, hermanos? Déjeme decirle que hoy, en nuestros días, con tratamientos médicos, mucha gente sanada. Hoy en nuestros días con tratamientos médicos, mucha gente que no puede dar, anda. Hoy en nuestros días con tratamientos médicos se pueden hacer muchas cosas. Con la ciencia como está, se pueden hacer muchas cosas. Pero perdonar los pecados, hermanos, no cualquiera lo puede hacer. Por mucho que haya gente allá afuera que dice que tiene la facultad de parte de Dios de perdonar pecados, por mucho que haya ese tipo de gente, eso no es cierto, eso es falso. El único que puede perdonar pecados es Dios. Y Dios, hermanos, ha establecido una fórmula, ha establecido un método, un manual por el cual nosotros podemos acercarnos y ser perdonados de nuestros pecados. Y ese método, ese manual, esa fórmula se llama el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Él pagó por nosotros, Él dio su vida por cada uno de nuestros pecados. Él fue azotado, fue golpeado, fue clavado en la cruz, le pusieron una corona de espinas en la frente, le pusieron un manto de púrpura en su cuerpo, lo abofetearon, le pegaron con una vara, lo golpearon, hermanos, a modo de dejarlo hecho una masa sanguinolenta. Se burlaron de Él. Lo humillaron a más no poder. Para que usted y yo hoy pudiéramos gozar de ese perdón que Él nos da. Porque estando en la cruz, el Señor Jesucristo dijo, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Y de repente yo me pongo a pensar, ¿qué hacemos nosotros cuando nuestros hijos se ven amenazados? Cuando nuestros hijos son los que sufren. Cuando Miguel estaba en la primaria, allá en la 20 de noviembre, en una escuela que está en la 20 de noviembre, estaban ensayando algo para una graduación. Y los padres de familia estábamos afuera, en el barandal, esperando que terminaran el ensayo para recoger a nuestros hijos y llevarlos a casa. Y cuando estábamos ahí en el barandal, me acuerdo que vi a Miguel que llegó y se sentó en las gradas que había ahí en las canchas. Y de pronto uno de los niños, compañerito de Miguel, se para atrás de él y empieza a patalearle la espalda. ¿Cómo cree que me sentí? Y el director de la escuela estaba así a un lado de mí, por dentro del barandal, pero enfrente de mí. Y le llamé la atención al director. Oiga, le dije, mire, el niño acá le está pataleando a mi hijo. Y el director me dijo, ¿qué quiere que yo haga? Me dijo el director. Le dije, oiga, pues usted está del otro lado. Le dije, vaya, dígale algo al niño. Me dijo, ¿por qué no le va? Vaya, dígale usted, me dijo el director. Fue el último año que estuvo Miguel en esa escuela. Lo cambiamos de escuela. Pero arde la sangre, hermanos, cuando sucede algo así con nuestros hijos, ¿no es cierto? O sea, hasta ganas me daba de ir y darle unos coscorrones al otro niño, o no sé, hacer algo. Imagínese a Dios, el Padre, viendo cómo los hombres azotaban a su hijo, después de que por lo menos 2 o 3 veces el Señor dice, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia, a él, escúchenlo, a él oír. Imagínense cómo estaría el Padre en este momento cuando el Señor Jesucristo está siendo azotado, cuando el Señor Jesucristo está siendo crucificado, cuando el Señor Jesucristo está siendo humillado de esa forma. ¿Qué estaría pasando en el corazón del Padre?
Y en ese momento Jesús dice, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Hoy usted y yo, hermano, podemos estar bien seguros del perdón de nuestros pecados, porque el precio fue pagado por el Hijo de Dios. Ahora, escuche, porque la palabra del Señor dice que Él vive para siempre para interceder por nosotros. Eso dice la palabra. Ahora imagínese, hermano, qué mejor persona para interceder por nosotros que el que dio su vida por nosotros. ¿A quién más pudiéramos nosotros poner en el lugar de Jesús para interceder por cada uno de nosotros? Si Él dio su vida en la cruz, si todos los méritos son suyos, ¿quién más, hermano, pudiéramos nosotros decirle, oye, pues intercede delante de Dios, dile a Dios que me perdone, dile a Dios ¿a quién? El salmista dijo, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo. Oye, hermano, la gente se ha hecho un montón de intercesores, montones de intercesores. Es más, dicen que María es corredentora con Jesús. Aunque ya por ahí un sacerdote dijo que no, que nada de eso, que el corredentor era Jesús. Pero el asunto es, hermanos, que por mucho tiempo la religión popular puso a María y puso a los santos y puso a las vírgenes y puso a medio mundo y su abuelita a interceder. Pero lo cierto es, hermanos, que usted y yo tenemos un intercesor que es único, que es poderoso para interceder, que es poderoso para restaurar, que es poderoso para levantar, que es poderoso para lograr que nosotros lleguemos a la meta si nos aferramos a Él. Hermano, el diablo va a tratar de hacerle creer que no ha sido perdonado. El diablo va a tratar de hacerle creer que usted como cristiano no sirve. El diablo va a tratar de hacerle creer que no hay salvación para usted, que no hay redención para su vida, porque ha pecado, porque ha fallado, porque ha saltado los mandamientos, qué sé yo. Pero déjeme decirle que nuestro perdón está seguro en las manos de Jesucristo. Si usted y yo hoy venimos delante de Él y decimos, Señor, aquí estamos, necesitamos que nos fortalezcas, porque no queremos pecar contra ti, porque no queremos faltarte, porque no queremos fallar. Dios está ahí para interceder por nosotros. Dios está para fortalecernos. El Espíritu Santo va a venir a fortalecernos, porque usted y yo hemos sido perdonados, hemos sido lavados, hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo. El perdón que recibimos, hermanos, lo recibimos, no lo recibimos a precio de dólar o a precio de pesos, no. El regalo que recibimos lo recibimos gratis, pero tuvo un precio muy alto, la sangre del Cordero de Dios. Así que, hermanos, Dios no va a demeritar el sacrificio de Cristo, pero nosotros tenemos que aferrarnos a Él por la fe. Que el enemigo no venga a decirnos que no somos perdonados, que el enemigo no venga a hacernos pensar, a hacernos sentir que fuimos desechados, hermanos, porque todavía Dios tiene misericordia de nosotros. Nuevas son cada mañana las misericordias del Señor Jehová. No le estoy diciendo, hermano, que podamos abusar de la gracia o abusar de la misericordia. Lo que le estoy diciendo, hermanos, es que debemos y podemos esforzarnos por vivir en santidad. Pero si hemos fallado, si hemos cometido alguna acción en contra de Dios, este es el momento de decir, Señor, aquí estoy, perdóname. Tú conoces mi camino, tú conoces mi andar, tú conoces mi sentarme, mi levantarme, dijo el salmista. Tú conoces mi corazón. Ayúdame a seguir adelante. Porque, hermanos amados, la iglesia de este tiempo, la iglesia de esta generación, se está tambaleando. La iglesia de esta generación se está tambaleando, hermanos. Y necesitamos aferrarnos al perdón que ya tenemos, al perdón que el Señor ya nos dio, para que, estando seguros de que somos perdonados, no sintamos la necesidad de volver atrás. Miren, Pedro, al sentirse culpable, lloró amargamente. Pero no se quedó con solamente llorar amargamente. Le dijo, me voy a pescar, me voy a regresar a mi
y se regresó a pescar. Por ese sentimiento de angustia al pensar que había sido rechazado, desechado por haber negado a Jesús. Es por eso que cuando Jesús va y los busca, él dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Por qué los llamó hijitos? ¿Por qué llamarlos hijitos? ¿Por qué no les dijo: discípulos, vengan, apóstoles, vengan? ¿Por qué llamarlos hijitos? Porque ellos necesitaban sentir esa cercanía, esa comunión con Él, y saber que el perdón era efectivo en Cristo Jesús. Sí, falló Pedro. Sí, se fue a su antigua vida, y sí, otros lo siguieron. Pero sí, todos volvieron. Ahora yo le pregunto, después de esa ocasión, después de esa, ¿cómo se le llama cuando las personas se amistan otra vez? Después de hacer las paces con Jesús, pregunto, ¿cuándo se volvió a ir atrás Pedro? ¿Cuándo Pedro volvió atrás después de estar en esa playa con el Señor? ¿Sabe por qué no volvió atrás? Porque estaba seguro de que Jesús lo había perdonado. Estaba seguro del perdón de Dios. Así que, hermano, yo le invito en esta noche: asegúrese de que Dios, o tenga por seguro que Dios ha perdonado nuestros pecados. No se aparte del camino. Venga lo que venga, pensamiento que llegue, hermanos, sabemos que hemos sido perdonados. Así que aferrémonos a esta realidad y no nos apartemos. Sigamos adelante. Si tropezamos y caímos, es tiempo de levantarnos y decirle: Señor, necesito que me ayudes a no fallar más. Necesito que me ayudes a no volver atrás. Es triste volver atrás y es muy difícil levantarse, pero no estamos solos. No vamos solos en el camino. El Señor va con nosotros. Póngase sobre sus pies. Si quiere venir al altar, el altar está abierto. Padre, he predicado tu palabra, Señor. Le he dicho a mis hermanos, Señor, lo que yo creo tú pusiste en mi corazón esta noche, Señor, para compartir con ellos. Y en esta noche, Padre, yo quiero suplicarte, Señor, que tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros y que podamos ver, Señor, esa gracia, esa misericordia, esa fidelidad en nuestras vidas, Señor. Yo no conozco el corazón de mis hermanos, no conozco el corazón de los que están aquí o de los que estarán en internet, Señor. Lo que sí conozco, Señor, es esa sensación de lejanía. Lo que sí conozco, Señor, es esa sensación de soledad después de haberme apartado de ti. Eso sí lo conozco, Señor. Y por eso te ruego en el nombre de Jesús, Padre, si hay alguien escuchando esta palabra que sienta que está lejos de ti, que se sienta tan pecador que no merece estar en tu presencia, yo te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, se acerque hasta él, hasta ella, y le haga saber, Señor, en su corazón, en su espíritu, que el perdón está disponible para todo aquel que cree, para todo aquel que renuncia al pecado, para todo aquel que busca tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús yo te ruego, Señor, si alguno de nosotros hemos pecado, perdónanos, limpia nuestra vida, Señor. Ayúdanos a no volver atrás,
Ayúdanos a no volver, Señor, a ese mundo de tinieblas del cual fuimos rescatados, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre. Limpia nuestro camino, Señor. Lava nuestros pies como Jesús lavó los pies de Pedro. Lava nuestros pies, lava nuestros corazones, lava nuestras vidas, Señor. Porque queremos vivir en fidelidad y en totalidad a ti, Señor. Para ti y por ti. Señor, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos, Dios. No permitas que el enemigo venga con pensamientos, Señor, ajenos al perdón que tú nos has dado, Señor. Y no permitas, Señor, que de ninguna manera descuidemos ese perdón tan grande, esa gracia tan grande, esa misericordia tan grande, esa salvación tan grande que tú nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Bueno, mis hermanos, pues nada más nos resta despedirnos. Voy a pedirle a mi esposa que nos despida en oración. Y recordarles, hermanos, que el viernes tenemos el culto a las 6 de la tarde y el domingo a las 11 de la mañana, escuela dominical, y el culto a las 12. Se repartieron papelitos nuevos para la oración del minuto de oración. Nos quedó por ahí uno, ¿verdad? De la hermana María Ávila. Entonces, si usted no le tocó papelito el domingo, pues levante la mano y diga amén, ¿verdad? Para que estén orando en el minuto de oración por la hermana María Ávila. También la hermana Iliana nos está pidiendo oración especial por ella, por su familia más que nada, por una situación en el trabajo, que Dios abra puertas para ellos en cuanto al trabajo. Entonces, pues para que estemos orando también por ella. Leti, ¿nos despides en oración? Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias te damos, Señor, por un día más de vida que tú nos concediste. Sí, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias porque pudimos ver a nuestros hijos. Gracias por cada bendición que tú nos Gracias, das. Señor. Estamos muy agradecidos contigo por todo lo que tú nos das, Señor. Sí, mi Señor. Gracias. Gracias te damos, Señor. Y En también el nombre de para Jesús. rogarte que vayas con cada uno de nosotros y en nuestros hogares. Sí, En el nombre en el nombre de Jesús, Jesús. que nos despidas los unos de los otros y que vayas con cada uno de nosotros. En el En el nombre de Jesús. Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.